Seguimos con este programa súper movido, con muchísimo contenido como nos encanta y como a ustedes también les encanta, que nos ven desde cualquier rinconcito de Venezuela y que nos escriben a través de nuestra mensajería de WhatsApp, el 0412-912-2515, 0424-218-6888. En esta oportunidad llega el momento de los especialistas, a ustedes les encanta. Estoy ahora con Cristian Méndez, médico traumatólogo. Bienvenido al Show del Mediodía, ¿cómo está? Muchas gracias, Andreina. Vamos a hablar, qué honor tenerlo acá, doctor. Gracias. Y hoy vamos a hablar de un tema que pasa muchísimo, pero que la gente a veces, bueno, es un dolorcito y ya, y resulta que sí. Hay lesiones que llevan un poquito más de consecuencias allí. Vamos a hablar de las lesiones en la rodilla y su impacto en los deportistas, o la gente que va al gimnasio, la gente que entrena, la gente que está allí activa físicamente. Sí, realmente es un problema muy frecuente porque no solamente lo llegamos a ver, Andreina, en atletas o en deportistas de alta competencia, sino también en deportistas amateur o recreativos. Entonces esto lo hace una consecuencia cuando todas las personas que quieren hacer algún tipo de actividad física empiezan a presentar ese tipo de dolencias, y es importante que las personas puedan aprender cuáles son esas cosas que puedan suceder y cómo evitar a que sus rodillas se puedan lesionar. ¿Cuáles son esas lesiones de la rodilla, doctor? Cuando estamos hablando de deportistas, ya sean amateurs o deportistas de alta competencia, uno de los principales problemas y uno de los más temidos es la lesión del ligamento cruzado anterior, ya que cuando se presenta, su tiempo de recuperación es muy prolongado. Lo vemos, por ejemplo, en deportistas como en fútbol. En el voleibol también lo podemos ver, y actualmente lo estamos viendo con muchísima frecuencia en los que están practicando pádel, porque se ha hecho una moda. Entonces, una locura, y aquí en Venezuela, bueno, está siendo sumamente bien recibida la práctica del pádel. Se está haciendo en todas partes, se están construyendo canchas de pádel prácticamente en toda Venezuela. Hace unas semanas atrás estuve apoyando a los estudiantes de LOCAP también en un evento deportivo que tenía que ver con pádel, y en este tipo de deportes nosotros vemos con muchísima frecuencia este tipo de lesiones porque las personas lo empiezan a practicar por moda, pero no tienen la prevención de cómo fortalecer sus rodillas para evitar ese problema. Ni el conocimiento, porque uno obviamente por moda quiere hacer muchas cosas y porque por moda lo ves y dices, bueno, esto tiene que ser beneficioso para la salud porque estamos entrenando el cuerpo, pero sí, hay cositas y detalles que tenemos que conocer para poder evitar también que esa práctica nos lleve a consecuencias como estas lesiones en la rodilla. Entonces sabemos que está el ligamento cruzado anterior. ¿Dónde está ese ligamento en la rodilla? El ligamento cruzado anterior es un pivot que está dentro de la rodilla y es un ligamento muy importante para la estabilidad de la articulación de la rodilla, ya que permite o evita que la rodilla pueda desplazarse hacia anterior, y nos permite también que los movimientos de rotación sean limitados. Cuando ese ligamento se llega a romper, puede poner en compromiso otras estructuras, como por ejemplo los meniscos, otros ligamentos, incluso tendones y músculos. Entonces ahí es muy importante, Andreina, tener claro lo que las personas tienen que hacer por el hecho de que una vez que presentan una lesión a nivel de la rodilla, ¿qué debe hacer para evitar problemas posteriores? Por ejemplo, acudir al médico, y qué estudios nosotros le podemos realizar para evitar o conocer cuáles son las lesiones asociadas. En esta sintomatología, doctor, ¿cuáles son las principales o las primeritas que comenzamos a ver cuando estamos lesionados? Fíjate que esa pregunta es muy, muy importante porque, por ejemplo, en deportes de contacto como en el fútbol, los deportistas o las personas que practican este deporte te refieren que hay un toc, hay un sonido antes de cuando se produce la lesión. Sí, y la rodilla se empieza a inflamar muy rápidamente y tienes limitación para apoyar la pierna cuando estás caminando. Esas son hablando de dolor. Dolor de muy fuerte intensidad. Okay. Después de ese pop, tienes un dolor de muy fuerte intensidad, se hincha la rodilla y tienes limitación para el apoyo, para caminar. Pero las personas se ponen hielo, se van para su casa y no hay ningún problema. Después es que vienen las consecuencias cuando no conocemos qué fue lo que realmente sucedió. Ese después, ¿estamos hablando de cuánto tiempo? A veces pasa que, por ejemplo, si están haciendo deportes recreativos, tú vas para tu casa, te pusiste hielo, te tomaste un analgésico y ya. Pero resulta que las personas, cuando empiezan a sentir que la rodilla está desencajada, que la rodilla no me encaja, que siento como que hay un juego a nivel de la rodilla, las personas lo describen de esa manera, en ese momento es cuando van al médico, ya han pasado aproximadamente 15 días, Imagínate. Estamos retrasados para el diagnóstico, y es importante que las personas que nos están viendo puedan entender que es muy importante conocer cuáles son esos estudios que podemos hacer para poder realizar un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Antes de ir a esos estudios del diagnóstico, entonces tenemos que esta que es como la más común, la del ligamento cruzado anterior. Hay
hay Sí. otra lesión de rodilla que puede afectar a las personas que hacen ejercicios físicos, Sí. tanto de alta intensidad como el que va simplemente al gimnasio o el bailarín, que también tiene bastante desgaste. Sí, fíjate que también por esos movimientos de rotación. Uno de los otros problemas que vemos muy frecuente en la rodilla son las lesiones meniscales, las lesiones a nivel del cartílago articular y también a nivel de los tendones y músculos que están alrededor de la rodilla. Por eso es muy importante cuando decidimos hacer alguna actividad física, cuáles son esas estructuras que nos estabilizan, que nos ponen esas articulaciones fuertes para evitar que se nos produzca una lesión y poder hacer una actividad completamente normal y sin lesiones de ningún tipo. Estamos hablando de no un solo tipo, sino de unos 4 o 5 aproximadamente. Varias lesiones, incluso, por ejemplo, en otras lesiones que vemos en rodilla, en los que hacen runner, que es otra de las cosas también muy frecuentes que estamos viendo actualmente. Los corredores. Son los síndromes de la banda iliotibial, dolor a nivel de la banda iliotibial, que es una estructura que está alrededor de la parte lateral de las piernas, de los muslos, que van hasta la rodilla, y por una técnica inadecuada, tú vas a empezar a tener inflamación de esa estructura y va a producir también dolor a nivel de la rodilla. Imagínense, estamos hablando de verdad de una incomodidad y que te resta la calidad de vida por Totalmente. completo si no tomas las previsiones y si lo sientes, no tomas las cartas en el asunto. ¿En qué momento, doctor, que comienzo a sentir esos síntomas o que la persona comienza a sentir esos síntomas del me duele, del no puedo caminar, de que está inflamado, me puse hielo, ya el analgésico cada 8 horas no me funciona? ¿En qué momento es ya el oportuno para visitar al especialista para que haya un diagnóstico y cómo saca el diagnóstico el especialista? ¿A través de qué exámenes, sean clínicos Exacto. o de laboratorio? ¿Cómo? Sí, realmente la pregunta es muy importante porque las personas, por ejemplo, uno en una lesión puede esperar hasta unas 24, 48, hasta unas 72 horas con esta sintomatología. Pero cuando eso sucede, que la persona empieza a tener ese dolor y no mejora con el frío, con el analgésico, lo más importante es acudir al médico, traumatólogo, obviamente, para el especialista, que va a hacer unas pruebas diagnósticas, unas pruebas de estabilidad de tu articulación, de tu rodilla, y obviamente va a solicitar una serie de estudios de imágenes, como rayos X, resonancias magnéticas, o también el uso de ecosonografía, dependiendo de la lesión que puedas presentar, porque hasta un desgarro muscular que está alrededor de la rodilla también te va a producir dolor. Y además que el especialista, ya con revisión clínica del tacto y del movimiento, ya ustedes también tendrán por allí una idea de qué se trata Tenemos la el lesión. 80% del diagnóstico Claro. con la actividad clínica, pero necesitamos corroborarlo con estudios de imágenes para que nosotros podamos ver cuáles son esas lesiones asociadas, qué podemos hacer para el tratamiento, ya sea un tratamiento médico o si vamos a realizar un tratamiento quirúrgico. Escuchen bien, la gente cree que de esto estamos hablando, de estas lesiones de rodillas, de todo aquel deportista que practica el fútbol, que practica el básquetbol, el voleibol, de bailarines, porque de verdad que hay muchísimo desgaste allí en cuanto a la práctica del baile, pero la gente que entrena, la gente que va al gimnasio, la gente que está haciendo CrossFit, ahora que hay muchísimos. Sí, señor. Doctor, vamos a hablar, pero en la próxima parte, de también ese riesgo que tienen si no se cuidan y no tienen esa prevención de cuidar las rodillas y las articulaciones al momento de hacer estos ejercicios físicos. Vamos a la pausa, estamos conversando con nuestro especialista, él es médico traumatólogo que nos visita, Cristian Méndez, para hablar sobre estas lesiones de rodillas en personas que practican ejercicios y deporte. Vamos y venimos con más del Show del Mediodía. Más y más del Show del Mediodía y por supuesto en esta segunda parte que no podíamos dejar pasar con nuestro especialista, el traumatólogo Cristian Méndez, hablando de estas lesiones de rodilla por la práctica de varios deportes, de ejercicios físicos, y quedó esa pregunta al aire de cómo hace esa gente que no es deportista, pero que sí por costumbre, por hábito, va a entrenar, monta bicicleta, hace spinning, son bailarines, el CrossFit, que mucha gente, comencé el CrossFit porque quiero ver un cambio en mi cuerpo, pero ¿qué consecuencias tenemos allí? Doctor, ¿cómo tomar medidas preventivas? Porque no se le dice que no, estas prácticas son demasiado fabulosas para el cuerpo y para el metabolismo, pero si bien hay que tener un resguardo allí de estas zonas que son delicadas. Sí, Andreina, realmente es muy importante que las personas puedan entender que incluso la Organización Mundial de la Salud nos conlleva a que nosotros tenemos que hacer algún tipo de actividad física. Es extremadamente importante evitar el sedentarismo y nosotros tenemos que apoyar a todas las personas que puedan hacer algún tipo de actividad física. Lo que se tiene que hacer es primero conocer si
sufres de alguna patología o tienes una enfermedad de base que no te va a permitir poder desarrollar bien la actividad. Lo otro es, si tú no tienes ningún tipo de patología, no tomas ningún tipo de medicamento, tú tienes que entrenarte. ¿Qué es lo que te gusta bailar? Perfecto. ¿Qué te gusta bailar? Bueno, tenemos que fortalecer todo lo que es las extremidades inferiores porque van a tener mucha demanda y también a nivel de los miembros superiores. Si lo que te gusta es subir montañas, perfecto, también es muy buena actividad, aunque yo no lo recomiendo mucho, pero también tienes que entrenarte. Sobre todo en la bajada. Bajadas y subidas. Pero ¿De verdad? sí, ambas, porque al final vas a tener doble lesión. Una vez que empiezas la bajada vas a tener una lesión, pero cuando empiezas a subir también, porque el terreno sigue siendo irregular. Yeah. Entonces el problema va a estar alrededor de tu rodilla. Entonces lo importante aquí es que una vez que tú decidas hacer la actividad que a ti te gusta, cualquiera que a ti te gusta, tienes que entrenarte, tienes que tener un equipo que te vaya a producir, por ejemplo, cuáles son los ejercicios que tienes que hacer, por ejemplo, para fortalecer la parte de los miembros inferiores, ¿no? Por ejemplo, en el CrossFit, cuando tú haces este tipo de actividad que es de muy alto impacto, las personas que no lo hacen simplemente por moda se van a lesionar, no solamente sus rodillas, sino otras estructuras. Porque además andan, o sea, y no estoy en contra para nada, me parece que los cuerpazos que sacan es espectacular, Sí. pero sí, el grupo está enfocado en dale, en vamos y tal, y en una frecuencia en que a veces tú no estás acostumbrado y terminas por hacerlo, no importa cómo lo hagas y resulta que no lo estás haciendo bien y ahí es Total. donde vienen las lesiones, doctor. A veces suena como un poco complicado y difícil, bueno, imagínense, yo ir primero a ver antes de empezar el entrenamiento qué es lo que me tengo que cuidar, pero es mejor eso a luego tener una lesión. Totalmente. El tema de las rodilleras, ¿funciona o no funciona? Previo y durante este entrenamiento. Excelente pregunta, porque las rodilleras lo que te dan es una falsa sensación de seguridad en tu rodilla y le va a mandar una información diferente a tu cerebro de que tu rodilla esté estable y eso puede aumentar que la lesión sea mayor, ¿ok? Entonces tú puedes utilizar una rodillera o uno de estos dispositivos cuando está indicado realmente por un médico, traumatólogo o un fisiatra. ¿Cuál es la que tú necesitas? Porque no todas las rodilleras son iguales tipos. ni son para todas las lesiones. ¿En qué momento lo vas a utilizar? ¿Qué problemas se producen si tú utilizas la rodillera por muchísimo tiempo? Por ejemplo, vas a tener disminución del tono muscular y de la fuerza muscular si lo utilizas durante muchísimo tiempo. Claro, porque vuelves como inútil esa área, Exactamente. porque para eso tienes un soporte. Exactamente, artificial. el organismo, o sea, la rodilla manda la información Al al cerebro, cerebro. en el cual tu rodilla está estable y no es real. Entonces Ya no tengo mucho trabajo. el músculo se atrofia. Completamente Tal eso es lo cual, que mire, sucede. Que queremos hacer una cura y termina siendo peor la cura que la enfermedad. Ahora, estas lesiones de rodilla, doctor, comienzan aproximadamente en una edad estándar o hasta los niños pueden tener este tipo de problemas, niños que, bueno, que practiquen algún ejercicio o deporte. El problema, Andreina, actualmente, y una muy buena la pregunta también, es porque los padres actualmente están haciendo que los niños empiecen a realizar algún tipo de deporte a muy temprana edad. Y nosotros estamos viendo muchos problemas que se ven en los adultos, lesiones de ligamento cruzado anterior, que son lesiones en adultos en niños. Eso es un problema más grave aún porque el organismo está en pleno crecimiento y desarrollo. Sus estructuras están inmaduras. Entonces, tú tienes que sí incentivar a que ese niño haga deporte, que haga alguna actividad física, pero no que la demanda sea tan fuerte, porque tú vas a empezar a soportar esas rodillas que están en pleno crecimiento y desarrollo, a ponerlos en una carga. Entonces tú tienes que dejar que el niño se desarrolle, pero de una manera Todo a su debido adecuada. tiempo. Correctamente, exacto. Así como dicen los papás y los abuelos, todo a su debido tiempo. Sí. Y es maravilloso el auge que se ha tenido con los niños yendo a hacer ejercicios, practicando algún deporte, porque si bien también las mujeres se han como que afianzado mucho más allí y no es por nada, pero Sí. bueno, mamá siempre ayuda ahí, empuja, al igual que papá, pero bueno, con esto de esta revolución de las mujeres yendo a entrenar, los niños también se están viendo mucho más motivados, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Incluso las mujeres que están empezando a hacer prácticas deportivas como el fútbol, que está muy bien que lo hagan Sí. también, excelente, pero ellas tienen una mayor predisposición en general a producir lesiones de este tipo de ligamento cruzado anterior más que los hombres, entre un 6 a un 8% por encima de las lesiones en los hombres, por el hecho de que la pelvis de la mujer tiene, o las caderas son un poco más anchas, y eso aumenta el ángulo que va hacia nivel de la rodilla y hacia los tobillos. Esa estructura anatómica diferente de la mujer la predispone a que las lesiones en la rodilla sean mayor. Pero, y además, la parte hormonal hace que tus articulaciones sean más elásticas y el proceso de esa elasticidad mayor, esa hiperlaxitud en la articulación hace que las predisponga más a lesiones. Doctor, no tenemos mucho tiempo.
Voy a hacer dos preguntas así para finalizar. Una, ¿en qué momento se toma la decisión o el médico toma la decisión de que hay que hacer la cirugía, de que hay que operar esa lesión, esa rodilla? Y la forma de prevención, ¿hay una manera en que podamos consumir algún suplemento, algún multivitamínico para, bueno, prevenir o dilatar un poquito más si es que nos llega a pasar más adelante esa lesión en la rodilla? Sí, con respecto a tu primera pregunta, lo más importante es acudir al médico traumatólogo para que él sea, desde el punto de vista clínico, cuál es la lesión que está presente. Hacer estudios de imágenes es sumamente importante, rayos X, resonancia magnética, ecosonografía, para saber qué estructuras se dañaron adicional y hacer el plan de tratamiento médico o quirúrgico, porque por lo general el ligamento cruzado anterior es un tratamiento netamente quirúrgico y es importante antes de entrar vía artroscópica a esa rodilla, tenemos que saber cuáles son las lesiones asociadas y eso lo conseguimos solo con las imágenes. Y tu segunda pregunta, con respecto a los multivitamínicos, es importante que lo puedas tomar, pero más importante aún, Andreina, es que la persona se hidrate bien durante su actividad deportiva, porque cuando estás haciendo alguna actividad deportiva, incluso cuando estás bailando, pierdes muchos electrolitos. Entonces no solamente tomar agua, sino también tomar medidas enérgicas, como ejemplo deportivas, bebidas deportivas, que tienen varios componentes. Son importantes porque incluso también tienen glucosa y carbohidratos. Entonces, cuando tú pierdes esa serie de electrolitos, te puedes lesionar más. Por eso es que tienes que tener la prevención de poder hidratarte bien durante esa actividad. Doctor, qué maravilloso de verdad esta clase y que mucha gente desconoce y dice, bueno, yo voy a ir a entrenar, voy a darle duro, voy a sacar ese cuerpo. Sí, amigo, pero para tener ese cuerpazo también tienes que cuidarte de otras zonas de tu cuerpo donde no vayas a tener luego estas lesiones que terminan en un dolor horrible. Y conozco personas que dicen, de verdad, la recuperación, por dejarla pasar por tanto tiempo, luego terminé la cirugía y ahora la recuperación es mucho más lenta y es lo que no se quiere. Correcto, la lesión del ligamento cruzado para tu recuperación pueden ser alrededor de 6 a 9 meses. De 6 a 9 meses, imagínense usted esa gente que está enferma por jugar, enferma, también es un tema también psicológico, te da hasta depresión de estar encerrado en la casa allí de reposo. Doctor, agradecidos de verdad por esta entrevista, esperamos que vuelva a darnos más clases en todo lo que tenga que ver con la traumatología, dónde está su consultorio, los números de teléfonos, las cuentas en redes sociales para que la gente que esté interesada pues obviamente se comunique con usted. Muchísimas gracias, Andreina, por la invitación y de verdad todo el equipo aquí en el Show del Mediodía, y a mí me pueden conseguir a través de las redes sociales en @Grupo Medimagen. Allí está toda la información, números de teléfono, días de consultas, horarios, todo lo pueden conseguir por Grupo Medimagen, ¿dónde Grupo está? Medimagen, @Grupo Medimagen en la Trinidad. En la Trinidad. Muchísimas gracias, doctor. Siempre de verdad, excelente esta clase sobre las lesiones de rodilla y su impacto en los deportistas. Doctor Cristian Méndez, especialista médico traumatólogo. Ya saben, nos vemos nuevamente Por supuesto muy pronto acá en el Show del Mediodía. Vamos a la pausa y enseguida con más.